Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a arrancar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX, que al final ha salvado la sesión porque ha estado toda la mañana en rojo. No mucho, pero en rojo. Al final, al cierre, 0,19 de avance. Mantenemos los 14.000, 14.036, con algunos valores que han aprovechado el día. Ese caso de Indra sube 2,05, IAG sube 1,69, Merlin Properties sube 1,25 y en el lado del rojo destaca Puig, que es la que más cede, 1,93, Fluidra 1,61 abajo e Inditex, luego hablaremos de Inditex, 1,57 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que será nuestra mesa de análisis económico, la que convocamos aquí para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, hoy tenemos que hablar, cómo no, de los aranceles, porque al final resulta que la Unión Europea, junto a Brasil y a Canadá, son los más castigados por la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos. Dice Cuerpo, aquí en España, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que todavía tenemos a nuestro alcance cerrar un acuerdo más favorable con Estados Unidos, y Šefčovič, que es el hombre de la Unión Europea, el principal negociador, también cree que estamos muy cerca de poder llegar a un acuerdo. Se ha filtrado que a la Unión Europea le parece la ambición de Trump del 30%, pues una barbaridad, y también se ha filtrado por parte del gobierno de Italia que la Unión Europea está pensando en más o menos 21.000 millones de castigo a los productos norteamericanos. Y ya en el terreno de las empresas del IBEX hablaremos de Acerinox, que paga un dividendo del 2,8% después de anunciar que se quiere ir a cotizar a Estados Unidos, como en su día hizo Ferrovial. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Almadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más con todos ustedes. ¿Todo bien? Pues a título personal, sí. Bueno, pues me alegro. Don Ignacio Bastiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Juan. Responsable en España de Leverage Shares. Bueno, ¿qué os ha parecido la bolsa en el día de hoy? Bueno, ¿no? Al final la bolsa española hemos remontado ese 0,2% en positivo. La noticia un poco de los aranceles, que parece que se sigue arrastrando, y es el cuento de nunca acabar. Ese fin de fecha de 9 de julio se ha pospuesto hasta el 1 de agosto y seguimos negociando, ¿no?, con la Unión Europea, que realmente es el mayor socio comercial de Estados Unidos, y en eso estamos, a ver cómo nos afecta. Parece ya que el inversor está como dejándolo atrás y mirando en el espejo retrovisor, digamos, todo el problema de los aranceles, y creo que al final pues acabará resolviendo. La sesión. Pues la sesión efectivamente pone de manifiesto que hay liquidez en el sistema y que los resultados de muchas de nuestras empresas han sido muy buenos y se espera que lo sigan siendo. Por tanto, eso es lo que yo creo que básicamente ha cotizado. Y de hecho, el asunto de los aranceles hay que recordar que tuvo un impacto en bolsa, sin lugar a duda, y el propio Trump llegó a decir que si subía, que si bajaba, que alguno sospechó que lo hacía adrede para poder obtener información, a través de información privilegiada, una serie de rendimientos, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta en el caso de la bolsa es que evidentemente el resultado empresarial está pesando mucho. Yo creo que al final el asunto de los aranceles puede tener mucha mayor repercusión, y ya la tuvo cuando se anunciaron en abril en el mercado de deuda, y quizá el mercado más preocupante para mí en este momento es el de deuda. Bueno, vamos con los aranceles. Da la sensación, y esto es una opinión, pero es mi sensación, de que la Unión Europea no termina de perfilar su plan. Dicen que van a negociar hasta el último minuto. Dicen también que lo del 30% que propone Trump es una barbaridad, que está muy cerca, eso sí, dicen, del acuerdo, y hay alguna filtración que señala que el objetivo de las contramedidas podía ser 21.000 millones de euros contra los productos estadounidenses que se comercien o que quieran ser exportados a Europa. Yo sigo sin entender en absoluto todo este asunto, porque si Estados Unidos, y fíjese que yo estoy en contra del proteccionismo, pero si Estados Unidos lo que quiere es, entre otras cosas, equilibrar su relación comercial con estos países porque considera que es muy desfavorable, a mí no se me hubiera ocurrido nunca plantear aranceles, a mí se me hubiera ocurrido plantear contingentes en limitación cuantitativa al comercio. ¿Por qué? Porque los aranceles, en definitiva, son impuestos que pagan, en este caso, los norteamericanos. Y eso hay que insistir enormemente porque la mayor parte de los ciudadanos ha olvidado ese concepto. El más perjudicado es Estados Unidos. Por tanto, cada vez que
ya anuncia y amenaza con aranceles, se está pegando un tiro en el pie. Y eso es lo que explica el porqué, entre otras cosas, la Reserva Federal le ha dicho que de bajar los tipos de interés, nada. Y eso tensiona, lógicamente, los mercados de deuda y, sobre todo, el endeudamiento norteamericano, que es de los más altos. Dicho lo cual, parece que sigue con la historia de los aranceles. Por tanto, esto lo que va en contra es del libre mercado, del crecimiento del comercio, del crecimiento de la economía mundial y, sobre todo, en detrimento de Estados Unidos, que ya se ha revisado a la baja su crecimiento, ya se ha elevado sus previsiones de inflación, pero es que ya en algunos ámbitos se habla de estanflación, lo que significa una irresponsabilidad absoluta por parte de Donald Trump en este tipo de políticas económicas. Decía el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, que todavía estamos a tiempo para conseguir un acuerdo positivo. Y tal y como dijo la presidenta de la Comisión ayer, o ha dicho el propio comisario Šefčovič esta mañana, todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance. Tenemos que, en este caso, intensificar los esfuerzos en las próximas semanas para ser capaces de llegar al escenario que es el más beneficioso para todos, que sería un acuerdo, efectivamente, con Estados Unidos. Ignacio. Sí, estoy muy de acuerdo con la exposición que hacía Juan, ¿no? Realmente la imposición de aranceles, y ya se vio en 1930 por el presidente Hoover, el retraso y la agravación del problema que creó con la Gran Depresión americana. Pero creo que lo que está haciendo Trump es imponer o decir que va a imponer unos aranceles muy fuertes, y realmente lo que tenemos que pensar es que se vayan a quedar en ese 10%, en ese acuerdo que ha firmado con el Reino Unido, que trate de llegar a ese mismo acuerdo con los distintos países. Lo que pasa es que en Europa cada uno exporta un determinado bien y a cada país le viene algo determinadamente bien, ¿no? Con lo cual, como que es más complejo y más complicada esa negociación, pero creo que sí se llegará a ese acuerdo de por lo menos ese 10% recíproco, y lo que decía Juan, al final es en detrimento del consumidor americano, que va a tener que pagar ese impuesto que son esos aranceles. Y de hecho Trump, cada vez que una compañía dice que va a subir los impuestos, que va a subir, digamos, sus precios, se echa contra ellas porque quiere atacarlas y porque no quiere reconocer que el problema de los aranceles al final lo va a pagar, digamos, el consumidor americano. Veremos al final qué pasa, van a reducir márgenes las compañías y también los países exportadores van a tener que asumir esos aranceles, creo yo. Bueno, pues hablemos del euro, porque el euro empieza a retroceder un poco, aunque se mantiene un cambio de 1,16 dólares por euro, que es un cambio muy alto. Hombre, efectivamente, siempre lo hemos dicho también, y volvemos a hablar de Donald Trump, que Donald Trump nunca ha querido un dólar fuerte, ya lo manifestó y ya actuó o intentó actuar en su momento cuando fue presidente hace algo más de 4 años, y ahora cuando ha vuelto. ¿Por qué? Porque evidentemente un dólar fuerte va en contra precisamente del proteccionismo. Es un incentivo precisamente a importar. Todo es mucho más barato lo de fuera, el tipo de cambio. Es verdad que es una política muy importante de lucha contra la inflación, una de las más eficaces junto con la política monetaria. Pero dicho lo cual, ahora también le sigue interesando un dólar débil, y se había empezado, curiosamente, a sobreapreciar. ¿Cuándo? Cuando ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque en general, salvo el asunto de los aranceles, el problema económico parecía bastante razonable. La política energética, la política fiscal, etcétera. Y por tanto se empezó a apreciar. ¿Eso qué significaba? Que los inversores apostaban por Estados Unidos. Sin embargo, cuando empezó ya con los asuntos de los aranceles, empezaron a huir, generó incertidumbre, a huir del dólar. Probablemente también incentivado por ventas chinas, que hay que tener en cuenta que el Banco Central chino es el que más dólares tiene del mundo. Eso también lo incentivó. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que el diferencial de tipos de interés entre Europa y Estados Unidos, hay que recordar que en Europa el tipo del Banco Central Europeo está en el 2, en Estados Unidos el de la Reserva Federal entre el 4,5 y 4, pues hace que no sea tan atractivo seguir viniendo a Europa, y está volviendo parte del capital a invertirse en dólares a pesar de la incertidumbre que se está produciendo con los aranceles. Ignacio. Efectivamente, me parece muy interesante el paralelismo que hacía Juan con respecto a la primera presidencia de Trump. En enero de 2017 el euro dólar estaba al cambio de 1,05 y acabó ese diciembre, año 2017, en 1,20. En este nuevo año, donde ha empezado su nueva presidencia, empezamos a 1,03 a inicio de año, estamos en 1,16, todavía habría margen para repetirse exactamente lo mismo que pasó en 2017. Trump efectivamente está tratando de luchar contra la inflación o incluso de favorecer más sus exportaciones con ese dólar débil, es lo que quiere y el mercado lo sabe, pero realmente también el problema de los tipos, ¿no? Y del bono americano,
el tipo que te está pagando, ese 4,5% del 10 años, respecto a los bonos europeos, y realmente se están dando cuenta inversores de otros países que a lo mejor con esa debilidad del dólar no interesa comprar deuda americana, con lo cual es un poco pescadilla que se muerde la cola y veremos hacia dónde le lleva, pero yo creo que todavía veremos un poco más de devaluación de dólar, 1,18, 1,20, y veremos ahí qué pasa. Bueno, vamos a la bolsa española, donde Acerinox pues paga un dividendo 2,8%, pero quizás lo más importante es que haya decidido que quiere dejar de cotizar en España y prefiere cotizar en Estados Unidos. Bueno, el caso de Acerinox es muy especial y la verdad es que está, digamos, ahí en ese punto óptimo en este momento, porque el 52% de su producción la hace en Estados Unidos. Es decir, el problema de los aranceles no lo va a tener en Estados Unidos, puesto que va a tener una posición ventajosa. Yo entiendo que quiera cotizar en la bolsa americana. En la bolsa americana los múltiplos de las compañías cotizan por encima de los múltiplos europeos y, por tanto, se va a beneficiar de ello. Yo creo que es un gran movimiento y, de hecho, esa subida en el dividendo, obviamente, lo que implica es que la compañía está bien, está saneada y que mira muy bien de cara al futuro con esa subida de materias primas de aquí en adelante. Acerinox hizo una inversión muy importante y muy lógica en Estados Unidos, y es lo que ofrece el libre mercado y la libre actividad empresarial. Precisamente en Estados Unidos podía disponer de energía mucho más barata que en el norte, que en el sur de España, que es donde producía, y curiosamente los costes laborales, que no los salarios, eran más bajos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la productividad de la mano de obra era mucho más alta, que es el denominador de los salarios para calcular los costes laborales. De tal manera que hizo una apuesta firme y muy importante por producir en Estados Unidos hace bastante tiempo, ya pensando incluso en el mercado no solo norteamericano, sino el asiático en general. Y estamos hablando de un líder mundial respecto al aluminio. Acero inoxidable. Dicho lo cual, hay que tener en cuenta que además ya está actuando en Estados Unidos, como muy bien se ha dicho, más de la mitad de la producción se realiza en Estados Unidos, tiene todo el sentido del mundo que cotiza allí, por dos razones fundamentales. Por la visibilidad que da a nivel internacional Wall Street, pero también por motivos fiscales. Tiene toda la lógica del mundo, como ya hizo Ferrovial en su momento. La señora Montero todavía no ha entendido que cuando se grava en exceso a las empresas o a las personas, estas se deslocalizan, votan con los pies. Y de hecho, este fin de semana aparecía la noticia que se le han perdido no sé cuántos ricos. Bueno, pues evidentemente, señora, evidentemente. Bueno, pues esto es lo que puede ocurrir con esas empresas, pero que lo hagan de una manera libre, no impuesta por nadie, y en este caso no impuesta por el señor Trump, ni muchísimo menos. Bueno, vamos a hablar de Inditex. Nos preguntamos si ha terminado el idilio de los inversores con Inditex, porque está en mínimos del año y los analistas le están bajando las recomendaciones, las valoraciones. Sí, justamente, ha caído un 14% en lo que llevamos de año, realmente estaba en máximos, por valoraciones, verdad, que parece un poco más cara que en otras ocasiones la compañía. Yo miraría en el largo plazo, es una gran compañía, es posible que técnicamente todavía incluso tengamos un poco más de corrección, es un gran valor, era un broker el que le bajaba el objetivo a 42 euros, realmente la media creo que sigue en $48 de valor objetivo de aquí a fin de año, es posible, como digo, que corrija un poco más viendo el técnico y las altas valoraciones que tenía, pero realmente no estaría preocupado en el largo plazo. Pues efectivamente fue una de las empresas, por no decir la empresa que más subió en el año 2024 del IBEX, y en este año, en el año 2025, lo que llevamos de año, es la empresa que más ha caído. Es verdad que en general el comportamiento del IBEX ha sido muy positivo, pero es la que más ha caído. Aquí hay varios factores. En primer lugar, el nivel de precios que había alcanzado. Ahí ya se producía un mal de altura muy significativo. En segundo lugar, sigue habiendo un cierto conflicto entre la venta presencial y la venta online. Ese asunto está mejorando, pero todavía no está absolutamente resuelto, y la venta online puede fagocitar precisamente la venta en la sede, en las diferentes tiendas, que tiene unos altos costes. Por tanto, hay un asunto todavía no resuelto. Y luego, por otro lado, evidentemente, como consecuencia en gran medida de ese asunto, los resultados últimamente no han sido los esperados en cuanto a ventas y en cuanto a beneficios. Por tanto, se produce un ajuste muy lógico. Dicho lo cual, estoy completamente de acuerdo con Ignacio, estamos hablando de un gran valor y de una gran empresa, la empresa textil más importante del mundo, sin lugar a duda. Hablemos de Celnex, porque están refinanciando sus créditos sindicados y esto pues tiene una valoración alta, 2.800 millones, y vamos a ver qué pasa con esa deuda refinanciada.
Sí, digamos que es como su línea de crédito, esos 2.800 millones, y que ampliaba el plazo, le deja, digamos, un poco más de tranquilidad y de poder actuar financieramente. La compañía capitaliza 25.000 millones y vea que en deuda tiene 20.000 millones en total, ¿no? Como que un poco tendría que reducir, digamos, ese nivel de deuda respecto a EBITDA, pero es una gran compañía, viendo un poco las opiniones de la mayoría de casas de análisis, están positivos con el valor. Es cierto que está en una banda lateral desde los últimos 2-3 años, pero las perspectivas de la compañía son buenas y también los análisis de los distintos bancos de inversión. Bueno, pues efectivamente es una gran compañía porque en los últimos años además ha realizado diferentes actuaciones muy importantes. En primer lugar, se ha centrado en su core de negocio, en su negocio, que es precisamente las infraestructuras de las telecomunicaciones, porque antes tenía algún negocio complementario. En segundo lugar, ha vendido una parte de sus negocios, incluso de torres, para amortizar, para reducir ese fuerte endeudamiento o apalancamiento que estaba registrando. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Pues dada la solvencia que tiene en cuanto a sus resultados futuros, las previsiones de resultados, lo que ha hecho es alargar el periodo de los créditos. 26 bancos, por unanimidad, han decidido conceder un año más otro probablemente, es decir, llevar la deuda al año 2032, los vencimientos de la mayor parte de esos 2.800 millones de dólares. De euros, perdón. De euros, sí. Bueno, hablemos de Grifols, porque se acordarán de aquella guerra con aquellos que publicaron que no valía nada, que se llamaban Gotham. Bueno, pues ahora la guerra se ha trasladado momentáneamente a la Audiencia Nacional, donde se están atizando de lo lindo, cruzándose pues duros alegatos los unos y los otros, y me imagino la cara del juez de la Audiencia Nacional. Pues también será interesante de ir viendo. El juez Calana, precisamente. Y este es uno de los déficits importantes que tiene precisamente nuestras instituciones, en este caso las judiciales. No hay suficiente formación económica en el caso de los jueces. Precisamente, entre otros, la Fundación Wellington, la Fundación del Pino, etcétera, en su momento concedieron becas precisamente para especializar a algunos jueces para mejorar la formación económica. Por tanto, aquí aparece el primer problema. Estamos hablando de asuntos económicos muy técnicos que entienden regular los jueces, y estoy casi seguro que el juez Calana no lo entiende mucho mejor que la mayoría de sus compañeros. En segundo lugar, estamos hablando de una serie de dotaciones, de una serie de asuntos enormemente complicados, porque siempre lo hemos dicho aquí, Grifols no podía valer cero, eso es obvio, pero tampoco valía lo que en su momento capitalizaba en bolsa cuando empezó el conflicto. Por tanto, la discusión de qué ha ocurrido, cuál ha sido la venta de autocartera de las familias, cuál ha sido precisamente las plusvalías que se han generado, es un asunto enormemente complicado, y aunque los peritos operen adecuadamente, los peritos judiciales, difícilmente los jueces tienen suficiente criterio para poder calificar esto adecuadamente. Antiguamente en la Audiencia Nacional había un juez para los delitos económicos, ¿se acordarán? Sí, sí, claro. Bueno, Ignacio. Sí, un tema peliagudo, escabroso, porque ya entramos en el terreno legal y qué va a ocurrir, ¿no? Pero yo me remitiría un poco a los hechos, que al final es lo que su señoría tendrá que determinar cuál fue la secuencia de hechos, ese anuncio de esta firma de research que se llama Gotham City Research, que lo que hacen es análisis de compañías, analizan las cuentas y ven si puede haber alguna irregularidad. Y yo tenía en la retina, cuando he leído la noticia, de lo que pasó con GoWex en 2014-2015. ¿Qué ocurrió? Que era una compañía que estaba inflando los beneficios y que se fue a cero, se fue y desapareció. Entonces creo que estas casas de análisis es importante que hagan ese trabajo, y con el trabajo que han realizado, obviamente ellos se pusieron a vender en corto, y otra cosa será el que el señor juez determine cómo hicieron esa venta de corto y cómo lanzaron la información a mercado, porque digamos que hubo información previa que abriera el mercado diciendo esto hay que venderlo, esto vale cero, y realmente luego, estudiando las cuentas de la compañía, se habían cometido o hecho ciertas irregularidades, nada, digamos, creo que le hayan determinado como para enjuiciarles criminalmente, pero sí había habido irregularidades, como ha dicho Juan. Entonces, si había un inflado de las cuentas, un mayor apalancamiento, otras bases de, digamos, de capitales, pues digamos que se investigue y veremos si esas cuentas estaban bien hechas o no. Nos vamos al Banco de España, porque el gobernador José Luis Escrivá ha nombrado a David López Salido como nuevo director general de Economía. Viene de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual da mucho caché. Lo que no sé si sabe lo que le espera al servicio de Escrivá. Pues efectivamente estamos hablando de un economista español, cordobés,
prestigioso, al que conozco desde hace muchos años, que fue discípulo de Ventolila, que fue el gran analista monetario del Banco de España en su momento, y por tanto ha desarrollado una carrera exitosa. Creo que llegó como becario a la Reserva Federal y ha llegado a ser director adjunto de una de las secciones, de tal manera que en ese sentido se supone que es un gran experto. Mi pregunta es, ¿y para qué viene don David a España? ¿Está huyendo de la Reserva Federal? ¿Está huyendo de esa presión de Donald Trump? Es una posibilidad, es una opción. Pero es que puede salir de Málaga para entrar en Malagón, porque hay que tener en cuenta que en este momento el Banco de España está completamente colonizado. Estamos indignados, y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, de lo que está ocurriendo en el Banco de España. ¿Cómo es posible que se diga que el Banco de España no puede analizar la sostenibilidad de las pensiones? Si eso es un factor absolutamente determinante en la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la propia sociedad. ¿Cómo es posible que ahora el Banco de España insista permanentemente que lo más grave que tiene la economía española es que una parte importante de las comunidades autónomas no graban suficientemente el impuesto sobre el patrimonio o sucesiones y donaciones? Es inaudito. Es decir, es una institución que está haciendo el juego absolutamente al gobierno, porque hay que recordar que el señor Escrivá pasó del gobierno a ser gobernador del Banco de España. Por tanto, a mí me cuesta mucho entender cómo una persona prestigiosa como es López Salido, David López Salido, bueno, pues haya decidido meterse y sustituir a una persona que dimitió precisamente porque le habían censurado 10 capítulos de la memoria anual que elaboraba el Servicio de Estudios. Sí, haría casi la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se viene de la FED, una institución en Estados Unidos que realmente lo estamos viendo, que mantiene su independencia a pesar de los ataques de Trump? Él nombró al señor Powell, pero ahí sigue con esa independencia de la FED. Y veremos cuando llegue al Banco de España si la divergencia entre las políticas, porque es como ha dicho Juan, aquí el presidente del Banco de España está claro que está elegido claramente por el presidente, exministro suyo, y que realmente lo que hace es una continuidad de su política y que está casi que a su servicio. Por tanto, veremos cuánto aguanta en el Banco de España, veremos si en algún momento hace algún comentario o ve esa divergencia de políticas entre una institución y otra, y estaría muy bien que implementara, digamos, esa independencia de la FED o que trajera, digamos, ese mensaje de independencia de la FED a nuestro Banco de España. Brevemente, traerlo puede traer, pero te puedo asegurar ya que con poco éxito. Brevemente, digo, vamos a analizar muy breve qué les parece el acuerdo de financiación singular que han aprobado el gobierno catalán y el gobierno central hoy, si eso rompe la caja o no, y si eso pues es injusto para el resto de comunidades. Le entregan la gestión y la inspección de todos los impuestos. Pues es absolutamente injusto. Siempre hemos dicho que los regímenes especiales son históricos, pero desde el punto de vista de la justicia fiscal no tienen mucho significado. Es decir, todo lo que recaudan se lo quedan y solo pagan los servicios que le presta la Administración Central. ¿Y eso qué significa? Que no da, ni muchísimo menos, no hay solidaridad, no hay transferencias a las comunidades con una renta per cápita menor, como Andalucía. En este sentido, Cataluña se incorpora precisamente a ese grupo, de tal manera que a mí me parece injusto y una auténtica aberración, incluso posiblemente ilegal. Ignacio. No, mi lectura realmente no podría decir que estoy sorprendido, digamos, porque es algo que es la extorsión de los partidos separatistas, como están haciendo esas demandas al gobierno. Está claro que se lo van a conceder de una manera u otra. Lo que sí me pregunto es, con esa política que siempre dicen de progresismo y de solidaridad entre los distintos españoles, ¿cómo se puede tragar eso el votante del PSOE y pueda seguir con ello mirándose al espejo cada mañana y diciendo, he votado a estas personas, he votado a este partido y esta es la solidaridad que muestran con, digamos, el conjunto de los españoles? Con lo cual, una más y parece mentira que nos sigamos sorprendiendo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa, por sus opiniones sobre todo y a ustedes por su interés desde sus hogares. Ahora, para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos la redacción abierta.